Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 14 de la primera carta a los Corintios. En este capítulo se presenta una temática que ha sido muy polémica y la verdad que no entiendo por qué la gente tergiversa y tiene un concepto equivocado acerca de este tema del don de lenguas, cuando aquí el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios es demasiado claro, es específico. El apóstol es en su lenguaje o en su tema lo presenta de una forma tan sencilla para que no hayan tergiversaciones, para que no hayan lugar a dudas. El tema es bien explicado y fundamentado y es contrastado este don de lenguas con el de profecía. Así que si tú tienes alguna duda acerca de qué es el don de lenguas o hablar en lenguas, lee el capítulo 14. No necesitas un pastor o un hermano que esté ahí a tu lado explicándote, no, simplemente tú leyendo los 40 versículos con mucha atención, pero antes orando al Señor y poniéndote a leer versículo por versículo, vas a entender qué es el don de lenguas. No es esto que la gente por allí presenta o frecuenta hacer en otras denominaciones, donde hablan un montón de cosas, se estiran al piso, botan babasa por la boca y un montón de situaciones que nada tiene que ver con el don de lenguas bíblico. ¿Cuál es el verdadero don de lenguas? Primera de Corintios capítulo 14 presenta la realidad del tema. Pablo enseña aquí que la profecía es más importante que el don de lenguas porque edifica y alienta a la iglesia. Pablo establece reglas para el uso del don de lenguas en la iglesia, incluyendo la interpretación y el orden. Y Pablo enfatiza que ambos dones deben ser utilizados para edificar y alentar a la iglesia. Y entonces sacamos tres lecciones importantísimas. Primero, los creyentes deben buscar utilizar sus dones espirituales para edificar y alentar a la iglesia. Segundo, la profecía es esencial para la iglesia porque proporciona guía y aliento. Y tercero, los creyentes deben buscar mantener el orden y la interpretación en el uso de los dones espirituales. Así que te invito a leer este capítulo. No voy a detenerme mucho porque es muy sencillo de leerlo. Dice la Biblia entonces, 1 Corintios 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En este capítulo mira que el apóstol ahora está continuando la temática del capítulo anterior, hablando acerca del amor. Él dice una vez más, seguid el amor, continuando con esta temática para luego entrar en otro. Y aquí contrasta el don de profecía, como te dije, con el don de lenguas, demostrando que el don de profecía es más amplio, es beneficioso para un número mayor de personas. Los corintios ensalzaban el don de lenguas por encima del de profecía, sin duda por su naturaleza espectacular, porque era espectacular escuchar a una persona hablar en lenguas. Algunos quizá despreciaban la profecía, como parece haber sido el caso en Tesalónica. Por eso ahora el apóstol les presenta el contraste que hay entre los dos dones y dice, sí, son importantes, pero es mejor el de profecía porque edifica la iglesia. Ahora, ¿qué es el don de profecía o qué es profetizar? Este don no solamente es lanzar eventos que van a suceder en el futuro, no. El don de profecía es aquel que habla bajo la influencia de la inspiración. Esto es profetizar, aquel que habla bajo la influencia de la inspiración. El profeta hablaba bajo la influencia de la inspiración del Espíritu Santo. El profeta hablaba en un lenguaje conocido para aquellos que lo oían. Sus servicios proporcionaban bendiciones y enseñanzas a la iglesia, mientras que el que hablaba en una lengua extraña solo se fortalecía a sí mismo. Entonces, allí queda contrastado. ¿Qué es el don de profecía o qué era profetizar? Era dar un mensaje hablando bajo la influencia del Espíritu Santo. Y este mensaje fortalecía, nutría a la iglesia y a todos los oyentes. Y el apóstol dice aquí, si llegan amigos a la iglesia y hay alguien profetizando, es decir, hablando bajo la influencia del Espíritu Santo, ese amigo queda impactado con el mensaje que se está presentando. Por eso el don de profecía es más importante.
es hablar bajo la influencia del Espíritu Santo. Cuando tú te paras ahí en plataforma, querido hermano, pero antes de eso tú has orado, has clamado al Espíritu Santo, has estudiado la Biblia a profundidad, te has preparado el mensaje y ahora presentas el tema, el Espíritu Santo te usa y en ese sentido tú estarás profetizando y la iglesia es nutrida, es fortalecida. Pero luego dice Pablo, pero el que habla en lenguas, si un día un amigo llega a la iglesia y hay alguien hablando en lenguas, ese amigo no queda nutrido. Ahora, ¿qué es hablar en lenguas? El apóstol explica aquí, hablar en lenguas es simplemente hablar otro idioma. Ese es el don de lenguas realmente, es hablar otro idioma diferente al que tú hablas. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ellos intentaban hablar o hablaban en varios idiomas, cantaban, por ejemplo, una iglesia en español, supongamos, no era ese idioma, pero supongamos una iglesia en español. Entonces los hermanos querían cantar en griego, querían cantar en hebreo, querían cantar en inglés, un idioma diferente al que ellos realmente hablaban. Y el que estaba cantando entendía, el que estaba orando entendía, el que estaba predicando entendía, pero la iglesia quedaba vacía. ¿Por qué? Porque la persona hablaba sola, y dice aquí el apóstol, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y aquí pareciese como si el don de lenguas fuese algo que la gente no entendiera, pero es que Pablo está dando este mensaje para que los corintios entiendan que el que está hablando solamente él entiende, porque no todos hablan el mismo idioma. Porque luego, en los versículos 7 en adelante, él empieza a explicar, el apóstol empieza a descifrar, o versículo 8 más bien, qué es realmente el don de lenguas. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto. Bueno, versículo 7, ciertamente dice, las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Nótese bien, él está hablando acerca del don de lenguas. Y dice, versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Es lo que yo te decía. El que está profetizando, es decir, que está hablando bajo la influencia del Espíritu Santo, está dando un mensaje cargado del Espíritu Santo que nutre a la iglesia. Ahora el apóstol, diciendo acerca de esos que hablan en lenguas, él dice, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Si tú predicas en un idioma desconocido al del público que está escuchándote, y ellos no te van a entender, entonces ¿cómo se van a preparar? ¿Cómo van a poder seguir y aplicar el mensaje que tú estás presentando? Es lo que está diciendo el apóstol aquí. O sea, no está haciendo nada. ¿De qué sirve entonces hablar en lenguas en la iglesia si la iglesia no te está entendiendo? Es un don que no serviría de nada. En el ejemplo claro de este don, cuando fue necesario utilizarlo, en el capítulo 2 de Hechos, allí pudimos ver, habían 14 nacionalidades en ese momento, 14 lenguajes, 14 idiomas. Los discípulos solamente hablaban uno. Era imposible poder llegar a todas las demás personas porque ellos no podían hablar el idioma de ellos. Entonces fue necesario que el Espíritu Santo los tomara y ellos empezaron a hablar en esas lenguas, en las lenguas de ellos mismos, y allí entonces entendieron el mensaje. Este es el verdadero don de lenguas, hablar otro idioma. No es empezar a hablar un montón de palabras que tú mismo no entiendes. Algunos dicen, no, es que ese es el idioma del cielo, entonces yo estoy hablando es con Dios porque es el idioma del cielo, por eso las personas no lo entienden. Otros dicen, es que el que lo habla tampoco lo entiende, y eso es incomprensible a lo que dice la primera carta de Corintios capítulo 14, lo que estamos leyendo, porque aquí dice el apóstol que, por ejemplo, dice el versículo 10, dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nótese bien, él dice, todos los idiomas o todas las palabras tienen significado. Así que hoy día, la persona que me dice, no, es que el que habla en lenguas, él no entiende porque está hablando con el idioma del cielo, el idioma de Dios.
Entonces, ¿está hablando realmente al aire? ¿No sabe lo que está diciendo? No es un don correcto. Ese no es el don de lenguas. Vamos un momentico a la segunda carta de Corintios. Allí entenderemos un poco para explicarle a aquella persona que dice esto. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrán las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco un hombre, dice Pablo, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, dice, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Nótese bien, el apóstol está diciendo: mira, yo hace 14 años tuve una visión, no sé si realmente yo estuve allí o fue en visión. Eso es lo que está diciendo él. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Es decir, no sé si fue que yo estuve ahí en persona o fue en visión. Lo cierto es que estuve allí en el tercer cielo, en el paraíso, dice. Allí estuve y escuché palabras inefables. Ese es el idioma del cielo. Son palabras inefables, y él dice que no les es dado al hombre expresar. Entonces, la persona que me dice hoy que el que habla en lenguas es que no se le entiende porque él está hablando en el idioma del cielo, está hablando con Dios y ni él mismo entiende, está realmente fuera de lo bíblico. Y ahora en el versículo 14 de la primera carta de Corintios dice el versículo 10 que todos los idiomas tienen significado. No hay palabra que no tenga significado, y si nosotros ignoramos esto, entonces seremos un extranjero para la persona que estemos hablando. Y ahora él dice: procura más bien hablar un mensaje que edifique a la iglesia. Si tú llegas a la iglesia a gritar y hablar un montón de palabras que ni tú mismo entiendes, ¿de qué sirve eso? ¿A quién estás edificando? Ni a ti mismo, porque no entiende lo que estás diciendo. Ese no es un don de lenguas. El don de lenguas, una vez más te digo, es hablar otro idioma, pero es un idioma que tiene significado, porque la Biblia dice que todos los idiomas tienen significado, no carecen de significado. Por eso, querido hermano, es mejor, dice el apóstol, profetizar, es decir, dar mensajes influenciados por el Espíritu Santo, porque estos fortalecerán a la iglesia, estos nutrirán a la iglesia, y estos llenarán de poder y reavivamiento a la iglesia del Señor. Y ahora, para aclarar un poco más y cerrar con este mensaje, y dejando en claridad de que el don de lenguas es hablar otro idioma, no hablar un montón de palabras por allí desconocidas, sino que es hablar otro idioma, el versículo 18 dice el apóstol: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Mira bien, el apóstol no se está enorgulleciendo, simplemente está hablándole a los corintios porque ellos se sentían orgullosos al llegar a la iglesia a predicar en otro idioma, para que los hermanos digan: oh, este hermano sí sabe hablar en lengua, y se ensalzan a sí mismos. Pero la iglesia queda vacía, no queda nutrida. Entonces Pablo dice: yo hablo más lengua que ustedes. Pablo hablaba 4 idiomas: arameo, hebreo, griego y latín. Esos 4 idiomas que hablaba el apóstol, él dice: yo pudiera llegar a la iglesia predicando o hablando en lenguas, ¿pero de qué serviría? Y en el versículo 19 dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y en estos 2 versículos está demostrando el apóstol Pablo que él no está empequeñeciendo el don de lenguas ni despreciándolo. Al contrario, él lo está ensalzando, pero ese don tiene su momento. Él está diciendo: hay que profetizar, hay que predicar en un lenguaje entendible, que el público, que la iglesia entienda, pero que fortalezca, nutra la iglesia, porque estás hablando bajo la influencia del Espíritu Santo. Esto es profetizar, y es lo que Dios nos pide. Por eso, querido hermano, conéctate con el Señor. Busca cada día el alimento de su palabra, que tú puedas alimentarte cada día, nutrirte cada mañana nutrirte del mensaje de Dios. Y cuando te presentes a la iglesia, vas a presentar un mensaje influenciado por el Espíritu Santo. Esto es profetizar a la iglesia. Estará dando un mensaje que fortalece, que nutre y llena de poder a cada oyente. Y es la forma en cómo Dios quiere nutrir a su iglesia. Practiquemos esto y estaremos en el camino correcto. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!